Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Soy Pablo Resco de la Fundación Cajamar. Vamos a empezar este seminario de frutos secos que organizamos conjuntamente desde Cooperativas Agroalimentarias desde la Fundación Cajamar. Aunque lo van a presentar todo luego con mucho más detalle, me gustaría resaltar bueno, las razones para el siguiente webinar, ¿no? Y es la creciente importancia que tiene y que va a tener el sector de los frutos secos por dos causas fundamentales. En primer lugar, porque son cultivos con una productividad hídrica y una efectividad hídrica muy alta en términos económicos, por lo que en un contexto de mayor escasez como consecuencia del cambio climático, pues son una buena alternativa, ¿no?, a los cultivos, a otro tipo de cultivos. Y en segundo lugar, debido al crecimiento del consumo, ya que son reconocidos por sus numerosos beneficios para la salud. Y dejando atrás estas consideraciones generales, en este seminario lo que vamos a ver es cómo se están comportando los mercados de estos productos. Y para ello vamos a contar en primer lugar, con Ana Cabrera, que es el analista de la Fundación Cajamar, y que nos presentará el informe de la campaña de frutos secos de 2023-2024. Y luego pasaremos a una mesa redonda que, como podréis ver en el programa, en ella participarán en primer lugar Jaime Sánchez Cuéllar, que es un periodista especializado en agroalimentación. Muchos ya le conoceréis porque dirige, entre otros, el programa diario Vive el Campo dentro de Vive Radio en Castilla y León, y también ha lanzado otra serie de proyectos o iniciativas de divulgación dentro del sector agrario, como puede ser el podcast Agroperiodista o el boletín de noticias especializado en el pistacho, Pistacho Pro, y por eso es la razón que participe en esta mesa. También participará Aldo Castelli Carreras, que es economista y MBA, es CEO del grupo CAM Mallorquí, empresa cooperativa agroalimentaria, y recientemente también ha sido nombrado como vicepresidente del Consejo Sectorial de Frutos Secos en Cooperativas Agroalimentarias. Y por último también participará Josep María Boncop de Padrel, que es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, MBA y máster en Economía y Tecnología, y actualmente desempeña la labor de director comercial en Unió Nuts. Y bueno, antes de darle la palabra a Ana, lo que sí me gustaría es bueno, pues enseñaros un poco la plataforma Tierra, donde podéis consultar el informe que va a presentar y siguientes y más datos. A ver si lo consigo aquí. A ver. Bueno, esta es la página web de la plataforma. Como veis aquí, bueno, pues en mercados podréis, en la sección de mercados podréis meteros y elegir el sector en concreto en el que estéis interesados. Y bueno, pues allí aparecerá una serie de precios en origen, pequeñas notas de mercado, el informe que se puede descargar aquí. Y también, bueno, pues una serie de indicadores que podéis consultar, en el que, bueno, se puede ver la evolución de los precios, cómo funcionan o cómo están funcionando las exportaciones, son gráficos interactivos y que podréis consultar si estáis interesados en la parte de abajo. Y nada más, paso la palabra a Ana, que os va a presentar el informe y que luego moderará la mesa. Muchas gracias de nuevo a todos los asistentes. Y Ana, Oh, tienes la palabra. muchas gracias, Pablo. Bienvenido a todos. Muchísimas gracias por asistir al webinar de frutos secos. Y bueno, la verdad es que pues me alegra el tener la oportunidad, ¿no?, de poder compartir con todos vosotros este informe que hemos hecho sobre el mercado de los frutos secos, concretamente sobre almendra y pistacho. Voy a compartir la presentación. Bueno, lo primero de todo me gustaría hacer, pues eso, una breve introducción, ¿no? Tal y como comentaba Pablo al inicio de su intervención, bueno, pues me gustaría destacar, ¿no?, la tendencia creciente que ha tenido el mercado de los frutos secos, o sea, la producción y el consumo de frutos secos en la última década. En el año 2002, según la FAO, se han producido 16,8 millones de toneladas de frutos secos y eso representa aproximadamente un 30% más de este tipo de productos en los últimos 10 años.
Por otra parte, una de las fuentes de referencia, que es el International Nuts and Dried Fruit Council, que todos conocemos como INC, hace o ha hecho o ha realizado en su memoria anual, ¿no?, sobre el mercado de los frutos secos para la campaña 2022-2023, un análisis sobre la evolución del consumo de frutos secos en función de, bueno, agrupando los diferentes países en función de su renta. Y según este organismo, destaca un aumento del consumo para los países de renta elevada, un crecimiento del consumo lineal anual de unas 109.000 toneladas al año. Esa tendencia del consumo pues, ha incentivado el cultivo de este tipo de productos, de manera que la superficie mundial ha crecido hasta alcanzar los 14,2 millones de hectáreas. Como he comentado antes, el informe o el análisis del sector de los frutos secos, así como esta presentación sobre el webinar, dentro del webinar, la vamos a centrar en lo que es almendra y pistacho. El primero, la almendra, porque actualmente representa cerca del 70% de la producción de frutos secos en España, y el pistacho, pues porque tiene un elevado potencial de crecimiento, tal y como vamos a ver ahora. Así que vamos a pasar a ver qué es lo que está sucediendo con la almendra, ¿no?, en el cultivo de almendra en España. Bueno, pues la superficie de cultivo en España está creciendo, al igual que ocurre con el conjunto de los frutos secos, y no solamente en España, sino también en los principales productores mundiales, en California, en Australia y, por supuesto, bueno, en nuestro país. Porcentualmente, el país que más ha crecido ha sido Australia, con un incremento del 121,1%. Sin embargo, en valores absolutos, es el que presenta una superficie de producción más pequeña. Le sigue en importancia California y España. Eso a nivel de superficie, porque estamos hablando de que California es el principal, y Estados Unidos el principal productor mundial de almendras. Lo que pasa es que de esta producción, o sea, de esta superficie, perdón, no toda ella es productiva, sino que hay una parte de esa superficie que no está en producción. En el caso de California, según el USDA para 2023, la superficie no productiva sería de 116.000 toneladas, o sea, hectáreas, perdón. En el caso de Australia, estaríamos hablando, según Australia Almonds, de en torno a unas 6.000 hectáreas no productivas. Y en el caso de España, según el Ministerio de Agricultura, serían unas 124.300 hectáreas que no están en producción. Lamentablemente, la metodología a la hora de hacer estas estimaciones de superficie no productiva no permite saber o sea, qué porcentaje de esta superficie a día de hoy es superficie de nueva plantación. No obstante, pues es un indicador que nos permite hacernos una idea de cuál es la tendencia y del posible crecimiento de la oferta en un futuro. Bueno, pues este crecimiento en general de la superficie durante la última década pues ha tenido, por supuesto, una consecuencia a nivel productivo, y es que la oferta pues, se ha ido incrementando en estos 10 últimos años. Respecto a 2023, tenemos que decir que la producción ha aumentado en comparación con 2022 en un 2,7%, compensando el pequeño descenso que ha habido en la existencia. Y entonces lo que es que se ha mantenido un volumen de oferta total más o menos constante. Cuando hablamos de oferta total, nos referimos a producción más existencia. No obstante, la oferta ha crecido un 21,8% con respecto a la media de los 10 últimos años. Es decir, hay un mayor volumen de almendra en el mercado, ¿vale?, que en los últimos años. Aunque los principales productores mundiales, Estados Unidos y Australia, han aumentado su producción en 2023, en los dos países el crecimiento más representativo lo ha representado Australia, que ha incrementado su producción en un 28%, y eso esta recuperación se ha debido a que en 2022, bueno, pues tuvo una serie de problemas por una climatología desfavorable y también problemas de polinización debido o a consecuencia de las medidas de cuarentena en la lucha contra la varroa. La producción de Estados Unidos pues, ha crecido algo menos, un 1,4%, pero ha alcanzado los 1,2 millones de toneladas, que eso representa aproximadamente el 78% de la producción mundial.
Si nos vamos a cómo ha evolucionado la producción en España, bueno, pues también ha ido creciendo, y en 2023 pues se ha recuperado parcialmente el volumen respecto a 2022, bueno, que hubo un descenso muy acusado pues por las elevadas temperaturas, por la sequía que afectó muchísimo a la producción. En 2023, si bien es cierto que la climatología ha sido algo más favorable, pues tampoco lo ha sido demasiado. Si es verdad, las lluvias de primavera pues le vinieron bien al cultivo en algunas zonas, pero la sequía ha seguido afectando los rendimientos, de manera que, aunque hayamos aumentado de producción, realmente no se ha llegado al potencial productivo. Las comunidades autónomas que más han aumentado en producción han sido Castilla-La Mancha y Cataluña, que han crecido por encima del 120%, y Aragón, que ha aumentado su producción en un 70%. Estamos hablando de 2023 con respecto a 2022. Esta recuperación de la producción pues, podría haber sido positiva para las cotizaciones, en cuanto que ha aumentado el volumen, pero no hay un exceso de producción en el mercado. Sin embargo, pues los precios lamentablemente pues, no han tenido el comportamiento deseado. De hecho, se han producido descensos para la mayor parte de las tipologías analizadas. Han descendido todos los precios de todas las tipologías con respecto a 2022, y también con respecto a la media de los 5 últimos años. Tan solo Marcona se ha mantenido más o menos en la línea de los años previos a 2023. Quizá aquí lo que sí sea destacable es el descenso de ecológica, que es bastante acusado, del 25,5%. Pero también puede estar influenciado por el hecho de que había un elevado margen, ¿no?, entre ecológico y convencional, ¿no?, y que poco a poco esos márgenes pues, se van acercando, ¿no?, a un intervalo o un incremento de precio de ecológico que está más acorde, ¿no?, a otros productos, ¿no?, en torno al 30%. Luego también me gustaría señalar que en el primer trimestre de 2024 pues, los precios se han mantenido, se están manteniendo con una tendencia a la baja. Pero ¿por qué se está produciendo esto? ¿Por qué tenemos estas cotizaciones que no terminan de repuntar? Bueno, pues la clave está en una acumulación de stocks de los últimos años. Esa es una de las razones. Como se puede observar en el gráfico, desde 2019 hasta 2023 ha ido aumentando la existencia mundial de almendras hasta alcanzar su máximo en 2022. Por eso en 2022, y a pesar del descenso productivo, empezaron a bajar las cotizaciones. Y bueno, las existencias iniciales en 2023, aunque son más bajas que el año anterior, pero eh, siguen siendo elevadas con respecto al histórico. Y además, otro de los aspectos que hay que tener en cuenta es que nuestro principal mercado de exportación, que es el mercado europeo, pues también se ha contraído en un 4,6%. Es decir, por un lado, la situación económica actual en Europa, con una erosión del poder adquisitivo del consumidor, pues bueno, pues ha podido afectar a la demanda, y por otro, pues hay suficiente almendra en el mercado como para que no se tensione y consigan aumentar los precios, ¿no? Esta situación, pues, de contracción del mercado europeo, pues, ha afectado al comercio exterior, tanto a las importaciones como a las exportaciones. Se han reducido ambas en volumen y en valor. Con respecto a las importaciones, bueno, pues en 2023 se exportaron 120.600 toneladas, lo que representa un 11,2% menos que en 2022. Y el valor de las importaciones llegó a las 405,7 millones de euros, es decir, un 24,4% menos que en 2022. El retroceso pues, se ha dejado, bueno, ha sido ha tenido lugar en los principales proveedores, es decir, nuestras compras han disminuido en la mayor parte, a la mayor parte de nuestros proveedores. Solamente Australia e Italia han compensado ligeramente ese descenso de las compras bueno, a Estados Unidos, que es con diferencia nuestro principal proveedor de almendras. En cuanto a las exportaciones, bueno, pues estas también han caído, aunque algo menos que las importaciones.
Perdón, voy a beber agua. En 2023 se han exportado unas 98.900 toneladas, lo que supone un retroceso del 7,8% con respecto al año anterior, y se han alcanzado 500,2 millones de euros, que es un descenso bastante acusado del menos 15,4%, sobre todo principalmente por la menor cotización de nuestra almendra en los mercados internacionales. Lo cual pues, no es una cifra positiva para el sector exportador. Este descenso pues, se ha visto también en los principales orígenes, o sea, perdón, en los principales destinos, ¿no?, de nuestras exportaciones. Por explicar un poco esa nota verde que se ve en la tabla de Portugal, ¿no?, que llama mucho la atención, ese 20,9% de mejoría en volumen con respecto al año anterior. Bueno, pues ese porcentaje se debe sobre todo a que son cantidades muy pequeñas y hace que las variaciones sean como muy, muy llamativas. Pero sí es cierto que en el mes de diciembre de 2023 pues, hubo un incremento considerable de los envíos a Portugal, a pesar de que este país pues, tenía bueno, tiene buenas previsiones de cosecha, de incremento entre un 20 y un 30%, porque al igual que España, Portugal, bueno, pues está apostando también por la almendra, por recuperar y por eh, tecnificar y, bueno, invertir en este sector en los últimos años, ¿no? Respecto a las primeras cifras de exportación para 2024, que el viernes salieron las cifras para el mes de febrero, pues bueno, pues se ve una cierta recuperación de las ventas, con un aumento del 18,8% en el acumulado enero-febrero con respecto al año anterior. Y bueno, asimismo, la tendencia del consumo que ha publicado el USDA pues, es positiva para la campaña 2023-2024, tanto en el ámbito global, que se espera un crecimiento del 5,8%, como en la Unión Europea, donde se espera un crecimiento del 10,3%. Lo que entra dentro de lo posible que el mercado se anime un poco en los próximos, en los próximos meses y que a lo mejor pues, un mayor volumen de comercialización compense la bajada de los precios, pero aún es pronto para saberlo. Una vez que ya hemos hecho un análisis, ¿no?, de lo que ha pasado en almendra, pues vamos a ver qué es lo que ha pasado en el mercado de pistacho en 2023. Bueno, pues la oferta global de pistacho ha aumentado en 2023. De hecho, según el INC, pues ha aumentado un 36,8% hasta superar el millón de toneladas. Si nos vamos como fuente de referencia al USDA, pues ese volumen se incrementaría hasta los 1,1 millones de toneladas. Y si a eso le sumamos las existencias, pues la oferta mundial de pistacho oscilaría en 2023 entre los 1,2 y 1,4 millones de toneladas. Los principales países, casi todos, excepto Turquía, han sufrido una mejoría en su cifra. En el caso de Estados Unidos, un aumento de entre el 50 y el 70% respecto a 2022, debido al aumento de la superficie productiva, pero también a que es un año de carga, debido al carácter becero que tiene este árbol. En el caso de Irán, pues igual, se ha recuperado la producción, pero no solamente por el incremento de superficie productiva y de que es un año de carga, sino que además se ha recuperado de los problemas de heladas y sequías que hubo en 2022. En el caso de Turquía, pues tenemos la situación contraria en cuanto a la becería, es decir, estamos en un año de descarga, por lo cual se espera un descenso de la producción total. Las primeras estimaciones de cosecha ya apuntaban pues, a un descenso hasta alcanzar los 160-190.000 toneladas. No obstante, el descenso productivo va a ser mucho menor de lo que es habitual en un año de becería, que puede llegar hasta el 60%. Y eso se debe a la entrada en producción, una vez más, de nuevas plantaciones, pero también al hecho de que tanto, y esto es igual para Irán y para Turquía, ambos están invirtiendo en mejorar la gestión de las explotaciones, las técnicas de producción, invirtiendo en regadío, ya que son dos países que tienen una
tradición de este tipo, de este cultivo de pistacho y un porcentaje importante en extensivo de secano. Y bueno, este mismo organismo otorga para España un crecimiento del 50% de la producción hasta las 4.500 toneladas. A pesar de este crecimiento en la oferta mundial, hay que decir que el mercado pues, lo está absorbiendo bien y que las cotizaciones han sido positivas durante todo 2023, con una cotización media de en torno a 450 euros 100 kilos, según la lonja de Reus, y que bueno, que a partir de noviembre pues se ha incrementado hasta los 470 euros 100 kilos y que se mantiene prácticamente hasta hoy. Estamos con unas cotizaciones que son constantes, que son estables y que en valores absolutos son positivos para el productor. Esta situación favorable de la demanda, bueno, pues se ha dejado ver también en el comercio exterior, que al contrario de almendra, pues que ha sido bastante positivo. En el caso de las importaciones, bueno, pues han importado 8.300 toneladas, lo que representa un crecimiento de un 2,6% respecto a 2022 y con un valor de importación de 133,9 millones de euros, lo que representa un 2% más que en 2022. Como se observa en la gráfica que tenéis en pantalla, los principales proveedores de pistacho pues son Estados Unidos e Irán. Estados Unidos con una representatividad del 81% del total importado. Y bueno, la tendencia en ambos países pues, ha sido totalmente diferente. Mientras Estados Unidos creció muchísimo en 2019 y tiene una ligera tendencia al alza, por su parte, las importaciones a Irán, o sea, las importaciones de Irán, procedentes de Irán, se han mantenido más estables. En 2023, las compras españolas a Estados Unidos pues, han aumentado además un 15% en volumen y un 10% en valor. Y sin embargo, el volumen de las compras a Irán pues, ha disminuido un 7,6%, manteniéndose constantes en valor. Respecto a las exportaciones, pues ha habido un comportamiento realmente positivo. Es decir, está aumentado en volumen y en valor, con un total de 2.600 toneladas, que representa un 33,3% en volumen, y se han alcanzado los 42,46 millones de euros, más del 40% respecto al año anterior, lo cual, pues, bueno, pues para las empresas exportadoras es una cifra positiva. Aunque el comportamiento en los diferentes países de destino ha sido algo más dispar, realmente hay que destacar la evolución positiva que ha presentado en Italia y en Francia, los dos con incrementos tanto en las ventas en volumen como también en valor, especialmente hay que destacar el comportamiento que ha tenido el pistacho español en el mercado italiano, que además representa el 40% del total de nuestras exportaciones. Y en cuanto a las cifras de exportación para 2024, pues decir que muestran una continuidad, ¿no?, en el crecimiento de las ventas exteriores. De hecho, el acumulado enero-febrero en volumen representa un 40,6% más que en enero-febrero del 2023. Así que bueno, lo que se observa es que de cara a 2024, pues parece que haya una tendencia positiva y que el mercado se vaya a mantener activo. Asimismo, la tendencia de consumo, según el USDA, perdón, pues también es creciente para 2023-2024. A nivel global, estaríamos hablando de un crecimiento, una previsión de crecimiento del 21,9% y en la Unión Europea de un 10,3%. O sea que el mercado, pues es posible que se mantenga activo en los próximos meses. Y antes de finalizar, pues me gustaría bueno, analizar o compartir el crecimiento en superficie que está experimentando la superficie de pistacho en España, que bueno, actualmente, según los datos publicados por la encuesta de superficie de superficie y producciones del Ministerio, estaríamos hablando de que hay unas 78.500 hectáreas en cultivo.
Y bueno, si observáis bien la gráfica, os dais cuenta que los datos de 2015 hasta 2022 siguen una línea y el de 2023 cambia sensiblemente lo que es la proporción de regadío y secano. Y eso se debe a que son dos fuentes distintas. De 2015 a 2022 eran datos de anuario y en 2023 son los datos del ESIRCE por traer un dato que fuese más actual. Se observa de todas formas una tendencia clara y es que el regadío cada vez es más representativo, está ganando peso. Aún así, el secano pues sigue siendo mayoritario, con un 55,9% de la producción. Otro aspecto que me gustaría señalar es que actualmente solamente el 33% de esta superficie está en producción, es decir, lo que se espera es la mayor parte de la superficie está sin entrar en producción y por lo tanto se espera un crecimiento muy acusado de oferta en España en los próximos años. Pero además esto no solo está sucediendo en España, sino que también en el ámbito internacional se está incrementando la superficie de cultivo. Los datos que aparecen en la izquierda de la diapositiva sobre Estados Unidos, Irán y Turquía, referentes a la superficie cultivada en 2022, hacen referencia a la superficie en producción, es decir, que esta superficie sería incluso mayor. Lo que pasa es que los datos que facilita la FAO te habla de superficie recolectada, ¿vale? Con lo cual estaríamos hablando de que la superficie en producción en Estados Unidos ha crecido más del doble. En Irán ha crecido un 68,8% y en Turquía pues bueno, pues ha alcanzado las 408,7 mil hectáreas, perdón, que es un crecimiento de más del 600%. Con lo cual, pues bueno, se espera un incremento de oferta española e internacional considerable. Y ahora sí, ya para finalizar, a modo de conclusión, pues resaltar bueno, que se ha producido en el caso de la almendra, se ha recuperado un poco la producción después del acusado descenso que hubo en 2022, pero que aún así el mercado ni en 2022 ni en 2023 se está comportando de la forma, de la forma activa que le gustaría al sector, porque bueno, los precios están cayendo, empezaron en 2022, continúan en la actualidad. Y bueno, los precios en 2023 han sido inferiores a los del año anterior e inferiores a la media de los últimos 5 años. Eso, bueno, la contracción del mercado ha tenido su efecto sobre el comercio exterior, que también se ha contraído. Y previsiones para 2024, pues afortunadamente hay una tendencia, por lo menos según las previsiones de los organismos internacionales, de aumento o crecimiento de la demanda global y europea, lo cual eso pues ayudaría, ¿no?, a recuperar un poco la rentabilidad de las explotaciones vía volumen comercializado. Pero bueno, aún es pronto para saberlo. En el caso del pistacho, bueno, pues la situación de mercado ha sido pues, mucho más favorable. Ha sido una campaña prácticamente sin complicaciones, con aumento de producción, precios medios favorables para el agricultor, estables, aumento del comercio exterior. Y en cuanto a 2024, pues se espera que eso siga así. Incluso puede ser que esta situación se mantenga de cara a 2025, en el sentido de que se espera cierta contracción de la oferta, primero porque los principales productores, algunos de los principales productores mundiales, como es el caso de Estados Unidos o Irán, em, se espera que sea un año de descarga, a pesar que, bueno, que en parte será compensado por el aumento de nuevas plantaciones, pero bueno, no va a ser un crecimiento muy desorbitado, sino que va a ser un crecimiento contenido, por decirlo de alguna forma. Y luego, aparte de eso, en Irán la falta de horas frías está retrasando la floración, que todavía no se sabe qué efecto pueda tener en el cultivo, pero que puede que de alguna manera disminuya los rendimientos finales. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias y bueno, si queréis hacerme alguna pregunta. No sé si en el chat hay alguna pregunta.
Bueno, pues si no hay ninguna pregunta en el chat, pues yo casi que doy paso a la mesa, a la mesa redonda. Animo al resto de ponentes de la mesa a que enciendan sus micros y sus cámaras y empezamos. Ana, tienes una pregunta. Ay, a ver, aquí. El porcentaje de crecimiento de almendra de un 20%, según el ministerio. Almendra grano, ¿eh? Bueno, aunque el porcentualmente es igual que sea grano con cáscara. Bueno, yo voy a iniciar mientras se va animando el chat y abrir y lanzar una primera pregunta al resto de ponentes de la mesa. Bienvenidos a todos. Eh, y es que, bueno, no sé si he ido muy rápido pero es que me costaba trabajo resumir toda la información. Espero que por lo menos los conceptos más importantes hayan quedado resaltados. Y bueno, una de las cosas que nos llama a nosotros la atención es bueno, que estamos, por supuesto, en un sector creciente donde hay unas expectativas de crecimiento de la demanda, de la producción. eh, pero claro, pueden darse desajustes entre la oferta y la demanda que hagan sufrir un poco al productor vía precio. Entonces, ¿qué opinión tenéis vosotros al respecto? ¿Consideráis que la demanda crecerá lo suficiente para absorber todo el incremento productivo que está habiendo en España y en el resto del mundo? Empiezo primero a agradeceros mucho la divulgación y la recopilación de datos y la gestión de los mismos que está realizando. Realmente creo que todo el trabajo que hacéis en Cajamar y en este caso en este webinar, así como los datos que colgáis en Terra, creo que ayudan bastante al sector y a situarnos a todos, tanto los que trabajamos en ellos como las partes implicadas en todo el proceso. Un poco siguiendo tu pregunta, yo creo que es importante considerar que en Estados Unidos, por ejemplo, desde el 2020 no hay nuevas plantaciones. Es decir, yo creo que Estados Unidos en 2024, 2025, 2026 llegaremos a unos topes donde el crecimiento prácticamente va a ser inexistente, más que nada porque no hay nuevos árboles con los que tratar. ¿Esto que supone? Evidentemente hay una ralentización del consumo a nivel europeo principalmente, que en los próximos años sí que nos podemos encontrar en una situación un poco compleja a la hora de absorber todo el mercado, pero ya hay otros sectores, otros mercados como el mercado asiático que sí que ha habido un crecimiento en los próximos años que está ayudando a absorber ese volumen procedente principalmente del mercado americano, porque el australiano, aunque haya doblado, el volumen que maneja sigue siendo bajo. Por lo que yo creo que a lo mejor nos falta 2 años para volver a encontrar ese equilibrio prepandemia, porque realmente la ralentización ha sido posterior a los años posteriores a la pandemia, por lo que, bueno, tengamos un poco de paciencia, pero yo creo que sí que lograremos igualarlo. Suscribo en gran parte todo el análisis de mi compañero con respecto a la evolución del mercado americano en términos de producción, pero yo creo que aquí hay que analizar muy bien qué producimos, porque aquí hablamos de unas cifras macro, que es muy interesante, pero no todos los mercados absorben el mismo tipo de productos. Y esa demanda creciente, ¿quién la va a generar y cómo va a casar adecuadamente dentro de nuestra oferta, ¿no? Es decir, eh, si nosotros lo analizamos como un comparativo de tipologías de producción que tenemos entre Estados Unidos y España, pues nos encontraremos que el tipo de cliente que compra más almendra piel es el que también se asocia mucho al consumo americano porque es un poquito más bonita, porque estéticamente funciona un poco mejor, y pues a lo mejor los mercados de harina pues están muy orientados en términos de Francia o podríamos ver pues que el tema de las pastas de almendra pues se está dando bastante bien también en Italia y para eso necesitaríamos trozos tostados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que hay que analizar un poco no en términos de datos generales, es decir, oferta y demanda, sino
cuál es la composición de esta oferta y cuál es la composición de esta demanda, ¿no? ¿Cuánta almendra entera se va a pedir? ¿Qué calibre se van a pedir? ¿Qué subproductos de almendra se va a pedir? ¿En qué mercado se va a pedir? Y hacia dónde podemos enfocar nuestra oferta, que es una tipología de almendra muy específica, porque tiene sabor, porque nosotros tenemos pieles un poco más gruesas a la hora de trabajarlas, y cómo encajaremos ese producto pues, dentro de esa amalgama de demandas que encontraremos, ¿no? Es decir, ¿va a crecer la demanda de almendras? Sí, por supuesto, pero probablemente a lo mejor no crece en un entorno cercano, pues lo que hablábamos de China, ¿no? Ha abierto un poco la mano con respecto a la importación de almendra española y se están haciendo pasos. Unió, enhorabuena por la parte que te toca, Josep. Sé que ha avanzado en estos términos, pero claro, hay que llevar almendras a China. Es decir, para nosotros de momento todavía es un consumidor algo desconocido, no sabemos exactamente qué esperar de él y si no voy mal, pues va a pasar un tiempo hasta que nosotros tengamos o podamos consolidar un mercado de este tipo, ¿no? Es decir, y ahí a lo mejor tenemos 100 millones de tipos que quieren consumir almendra y estos tipos quieren cada día o tienen la capacidad incluso de consumir más almendra. Pero no quiere decir que nuestra oferta vaya a adaptarse necesariamente a ese consumidor, ¿no? Entonces, creo que hay un poco de las dos cosas. Creo que hay que estar esperanzados con respecto a ese incremento de la demanda, pero hay que estar muy ojo a visor que nuestra oferta encaje bien con ese incremento de demanda y que además tenemos que analizar pues algunas cosas con respecto a toda la superficie esta que hemos plantado y todos estos incrementos que vamos a tener de oferta, porque variedades y algunas pues después más adelante se han demostrado un poco peores a la hora de industrializar, como unas variedades nuevas que han surgido dentro del mercado que han generado más medias, eso implica más trozo, eso implica analizar cómo evoluciona la demanda de los clientes habituales de trozo. Bueno, creo que aquí hay mucha miga que cortar, que es una gran exposición la que has hecho, Ana, pero hay que entrar en profundidad y ver cómo podemos atacar eso, ¿no? Ahora te contesto a Aldo. Jaime, Hablamos de pistacho. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Pues en el caso del pistacho, bueno, la producción está claro que va a seguir creciendo muchísimo en los próximos años a nivel mundial. Y además, habláis de Estados Unidos, creo que vamos a hablar mucho de Estados Unidos esta tarde porque allí va a crecer la superficie. De hecho, la American Pistachio Growers dio un dato reciente que decía que les había costado 30 años llegar a una cosecha de 1.000 millones de libras, es decir, de 453.000 toneladas. Eso les había costado 30 años llegar a esa cifra y ahora prevén que en menos de 10 años lo van a duplicar, porque ahora mismo si en hectáreas en Estados Unidos están en alrededor de 183.000, ¿no?, hectáreas, y en 2031 llegarán a 270.000 hectáreas. Así que la producción está claro que va a aumentar. En España, comparados con estas cifras, pues claro, las cifras son mucho menos relevantes y también lo has mencionado cómo está creciendo la superficie. Luego, si queréis, lo podemos concretar. Así que la pregunta que nos hacías era si va a haber demanda para afrontar este incremento de la producción. A ver, a corto plazo estamos viendo que la cosecha de 2023, que ha sido de récord, has dado el dato en función de qué fuente se consulte, pero bueno, en torno a 1.100.000 toneladas. Eso supone un 37% más de pistacho que la campaña anterior y el USDA calcula que el consumo va a aumentar un 22%, es decir, por debajo de ese incremento de la producción. Lo que pasa es que, como bien has explicado, Ana, respecto a los precios no se están resintiendo, se están manteniendo por distintos factores. Uno, le hacías mención, al final el próximo año, la próxima cosecha es principio de descarga, por lo menos en Estados Unidos. También allí han visto que el invierno no ha sido bueno, que el clima no ha acompañado en cuanto a horas frío necesarias, ¿no?, para una buena producción.
y por lo tanto Estados Unidos, que es el principal productor, pues prevé una cosecha off bastante baja, con lo cual, pues bueno, podría absorber, digamos, el exceso de producción de esta presente campaña. Así que eso es a corto plazo. A largo plazo, pues imagino que también ahora saldrá al final, y en relación a lo que estaba diciendo Aldo, y desde el punto de vista de España, si España quiere, digamos, afrontar y entrar en el mercado europeo, ¿no? Que un poco podría ser el camino natural, pues habrá que ver si puede ser capaz de competir con ese pistacho americano, donde los rendimientos de producción por hectárea pues, son muchísimos más altos que los que ahora mismo registra España. Estadísticamente podrían estar allí en Estados Unidos en torno a las 3.500 kilos por hectárea, y aquí en España alrededor de 500 kilos ahora mismo, con lo cual es una diferencia muy amplia estadísticamente, muy competitivos, que consiguen poner un pistacho a muy buen precio en Europa. ¿Puede España competir en ese mercado o debe hacerlo en el camino de un producto diferenciado a partir de la calidad, o más enfocado, por ejemplo, a variedades interesantes para la industria como la arnaca, que es, por ejemplo, lo que más están pidiendo desde Italia, que es otro de los datos que mencionabas ahora? Eso habría que verlo. Y unido ya, por dar otra pincelada, y mencionaba antes la American Pistachio Growers, esta asociación está invirtiendo cada año unos 10 millones de euros en marketing en todo el mundo para promocionar el pistacho. Es verdad que aquí en España, por ejemplo, promocionan y además realizan estudios de marketing y estudios científicos hablando de las buenas propiedades del pistacho. Digamos que están promocionando el pistacho en general, ¿no? No solo el pistacho californiano. Y esto puede estar beneficiando también a los productores españoles, pero quiero decir con esto que, bueno, hay una línea de negocio clara donde se invierte mucho dinero en marketing para promocionar el consumo del pistacho, para atender para aumentar ese incremento de la demanda necesario para absorber toda esta producción. He dicho muchos conceptos, pero vamos, he abierto muchos frentes quizás, Ana, pero bueno, seguro que ahora lo podemos ir No, completando. perfecto, porque ahora vamos a ir un poco desgranándolos todos. Sí, Antes, bueno, me gustaría comentar lo que ha dicho Aldo con respecto a los muchos trozos de mercado. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que, bueno, a veces el hacer un análisis global de un mercado no te permite ese grado de detalle, porque evidentemente va a haber muchísimos mercados. Va a haber un mercado especialista que se decante por un tipo de variedad determinada. Vas a tener un mercado de industria, vas a tener un mercado bueno, más al detalle de un sitio, de una producción geográfica protegida, un mercado para un ecológico, en fin, que hay dentro del mercado, hay muchos mercados como tú dices, pero lo que pasa es que esas cifras macro lo que te ayudan, creo que, a reflexionar sobre qué tendencia hay en el mercado, y a identificar, ¿no?, qué trocitos de ese gran mercado puedes tú abordar con tu producción o con los distintos tipos de producción que tú tengas en tu sector, ¿no? Eh, Siguiendo un poco, perdona, sí. Ana, siguiendo un poco lo que comentaba Aldo, totalmente de acuerdo. Lo que sí que es importante, siguiendo un poco lo que comentaba, es que toda esta especialización o todo este enfoque que el cliente pide, que el cliente europeo pide, no solo estamos hablando del sector industrial, sino también del retail, y esta absorción del crecimiento de la almendra española en este caso. Una parte de la absorción, como bien comentaba Aldo, es en la especialización, en la sustitución de una almendra de importación, y que toda esta especialización o todas estas barreras que nos encontramos a la hora de poder vender la almendra española, esta especialización o estas líneas o esta complejidad, tarde o temprano va a llegar al agricultor.
Claro, y de hecho hay que comunicarlo ya porque los márgenes, o sea, digamos, la vida productiva de los árboles hace que te anticipes con mucho tiempo a cuáles son te tengas que anticipar con bastante tiempo a lo que está pasando, Correcto. en el mercado, ¿no? Eso también, bueno, ¿consideráis que la promoción, como bien comentaba Jaime, sería un momento, aunque estemos en una situación en la que la producción española todavía es pequeña si se compara con el total mundial, sería el momento de empezar a promocionar? Me estaba hablando en el caso del pistacho, ¿vale? Pero vamos, que es totalmente válido para la almendra, aunque ya tengamos, digamos, una posición mucho más representativa en lo que es la almendra. El promocionar la calidad del producto nacional y empezar a hacer marca de la almendra o el pistacho español. ¿Consideráis que eso ayudaría a posicionarnos en Europa? Yo menciono, a ver, hay que tener en cuenta cómo quieres, digamos, asaltar el mercado europeo, ¿no? Ahora mismo, digamos que si ahora mismo el mercado europeo está controlado por Estados Unidos, es el principal exportador de pistacho hacia Europa. ¿Cómo compite Estados Unidos? Estados Unidos compite en principio en precio. Entonces, España, cuando tenga una producción interesante de pistacho, puede competir con Estados Unidos en precio en el mercado europeo. Si ese es el camino, ¿cómo hay que hacerlo? Hay muchos agentes en el sector que consideran que no, que ese no es el camino, que España tiene que competir en el segmento de calidad. En el segmento de calidad. Y para eso, bueno, también consideran conveniente que, digamos, debería estar trabajando ya España en asumir un gran porcentaje del mercado europeo. Es verdad que ahora supliéndolo con otro pistacho de fuera, pero establecer esa comercialización para que cuando tengas tú tu producto, poderlo posicionar. Y no tener que improvisar cuando de repente dentro de 5 años pues tengas una cosecha que se multiplica por 3 y por 4 veces lo que tienes ahora mismo. A mí hay un dato clave y que yo creo que a lo mejor guarda también, no sé si guarda relación con almendra, os lo pregunto también, y es respecto al tema de calidad y respecto a un dato que daba Sana sobre el incremento del porcentaje, el incremento de hectáreas de superficie en regadío. Ahora mismo, digamos que hasta hace 2-3 años, el modelo era pistacho, la mayoría de las hectáreas era superficie en secano. Y de esa superficie, la mayoría de los agricultores habían apostado por un manejo en ecológico. Entonces, ahora, con ese incremento de la superficie en regadío, también se podría apostar por ese manejo en ecológico. Mi pregunta es si el paraguas de ecológico es un paraguas suficiente e interesante para salir al mercado europeo a competir en calidad. Porque al final el, el pistacho en secano no es lo mismo que en ecológico. Y ahí el pistacho en secano nos puede dar 2 parámetros interesantes en cuanto a sostenibilidad y en cuanto a sabor, a calidad. Y eso no sé si lo está reflejando bien el paraguas de ecológico. Cuando se junten grandes volúmenes de producción de secano y de regadío, no sé si el productor va a poder aprovechar bien las ventajas de ese pistacho en secano. No sé si me he explicado bien. Para poder competir en el segmento de calidad en ese mercado europeo. A ver, por la parte de experiencia de trabajos con ecológico, o sea, con la certificación ecológica por la parte de la almendra, si es complejo el desarrollo de un mercado en convencional, en ecológico es exponencial. Es decir, te vas a encontrar con reglamentaciones muy diversas dentro de lo que son los parámetros estándar. Alemania no se va a parecer a Francia, luego no se va a parecer a Dinamarca,
llevar allí producto envasado es un riesgo importantísimo que asumes a título exportador, que te puede venir en cualquier momento una carta maravillosa de la entidad certificadora de allí, que los parámetros que tú has establecido como ecológicos no cumplen para los que ellos tienen allí y pillarte los dedos sustancialmente. Obviamente, trabajar a granel dentro de todo ese mundo, puedes tener discusiones kafkianas de, oiga, yo la analítica que le he hecho aquí a este producto ha sido esta y la analítica que llega al camión allí ya es otra. Entonces, cuando la mercancía tiene un valor importantísimo o un diferencial de valor importantísimo, te puedes pillar los dedos económicamente y de forma muy fuerte, ¿no? A partir de aquí, pues te diría que ni siquiera todos los países europeos tienen un comportamiento en términos de ecológico similar. Te diría que hay países que hablan mucho del producto ecológico y que son grandes consumidores de productos ecológicos, pero dejan de lado otros elementos. Es decir, nosotros como productores muchas veces como ingredientes de recetas, es decir, a lo mejor el pistacho como helado de pistacho o algo así, pensar en un helado hecho ecológico en otro país no lo tienen tan interiorizado como un pistacho per se dentro de una bolsa de ecológico, ¿no? Es decir, el ingrediente de almendra para hacer un mazapán en Alemania y que el mazapán sea ecológico, la complejidad de tener todos esos elementos ecológicos para una receta completa ecológica, pues te desmonta todo el pastel, ¿no? Lo estoy hablando un poco así de andar por casa, pero para que lo entendamos. Al final, el producto ecológico es mucho más vendible, a lo mejor en formatos enteros, lo cual nos deja un remanente como ingrediente que nos queda de su producto, bueno, pues la almendra a trozo, por ejemplo, en este caso, pues encontrar ese cliente que busca la harina ecológica de almendra, empiezas a tener mercados muy pequeños, empiezas a tener unas caducidades, empiezas a tener peleas de analíticas porque esta gente está como muy concienciada. No sé si hay mercado para un desarrollo masivo de ecológico todavía. Y por responder a ese agricultor en secano que quiere desarrollar su actividad en ecológico, creo que pues, es una muy buena alternativa para defender su producto mientras mantenga ahí un diferencial, pero no necesariamente es una solución perfecta para el industrial que después tiene que captar esa producción, procesarla y luego exportarla o venderla directamente en la puerta y sacarla fuera, ¿no? Yo creo que para irme un poquito atrás y hacer un análisis muy preciso del tema de la promoción se tiene que hacer siempre. O sea, y cuanta más mejor, cuantos más recursos mejor. Y al final es un poco lo mismo que cuando muchas personas dicen una mentira, acaba convirtiéndose en verdad, ¿no? Los americanos dotan de un gran presupuesto al Almond Board. De hecho, hay uno de los ponentes que lo está poniendo, son 70 millones de dólares. Y han conseguido darle la vuelta a la tortilla. Es decir, tú ves bolsas de almendra americana y la venden como de California como un valor. ¿Por qué? Porque el marketing nos da esto. Y nos enfrentamos luego a otro reto. Y es decir, ostras, me como una almendra que estoy acostumbrado a que sabe a tiza y luego me como una almendra que de verdad sabe a almendra. Pues a lo mejor encontramos ya algún consumidor que cuando la que come que sabe a almendra no le gusta, porque ha inundado el mercado una almendra un poco más anodina, un poco menos baja en grasas, etcétera, etcétera. Entonces, a ese tendremos que capturarle vía marketing, vía imagen, vía promoción, vía comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, pues sin duda, tenemos que apostar muy fuerte, tenemos que tener la colaboración y un poco la complicidad de las administraciones y sobre todo tenemos que añadir, aparte de promocionar, comunicar, porque muchas veces hablamos de estas cosas dentro de nuestro sector y las entendemos todos, las vemos, las visualizamos, pero no conseguimos dar ese salto hacia el anillo exterior, ¿no? Es decir, oiga, ¿cómo le decimos a un urbanita que a lo que le interesa a él es su milkshake vegano de no sé qué? Que, oye,
que pruebe el de la almendra española, ¿no? Josep, no sé si quieres añadir algo. Sí, a ver, un par de cosas. Cojo un poco lo que estaba comentando Aldo a nivel promocional. Yo creo que vamos tarde. Creo que no vamos tarde, vamos con mucho retraso. Yo creo que es algo muy nuestro el tener los mejores productos de Europa y no saberlos vender afuera. Los italianos son mucho mejores, los franceses son mucho mejores, y ya entro en otros sectores como el aceite, como el vino, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos los mejores productos europeos, creo yo, sin duda, no lo digo por hacer país, sino porque realmente lo creo y lo confío. No lo sabemos vender. En el tema de la almendra, los americanos, dentro de esos 70 millones, una gran parte se entrega a las empresas europeas para la promoción de esa almendra americana o ese producto de origen americano. No es solo esos 70 millones gestionados por americanos, sino que parte de ese volumen llega a Europa para que los propios europeos gestionen esa promoción. Y eso hay que tener cuidado. Es decir, si encima nosotros mismos lo que hacemos es recibir subvenciones por parte de otros gobiernos para la promoción de terceros, pues bueno, es un planteamiento complejo. Siguiendo un poco lo que comentaba Jaime, ¿no? En el decir, oye, no, es que nos tenemos que posicionar en el segmento de calidad. Es algo que me parece perfecto, pero ¿cómo le decimos eso al agricultor que ha tenido mal clima, que ha tenido mala cosecha y que el mismo árbol te puede dar una almendra, en este caso, excelente, y una almendra migrada o sin sabor o sin calibre, etcétera, etcétera, que por el motivo que sea se parte? Entonces, conceptualmente me parece fantástico, pero volviendo un poco a lo que comentaba Aldo al inicio, ¿no? Hay que ubicar y hay que saber qué hacer con toda nuestra almendra, con toda nuestra producción. Porque si nos enfocamos al segmento, hay años al segmento de calidad, hay años donde no podremos ir. Y esa es la realidad. El año pasado, en nivel de almendra, tuvimos gran cosecha de gran volumen sin calibre. ¿Qué hacemos con ese gran volumen sin calibre? ¿Qué valor le damos? ¿Qué segmento de calidad le vamos a otorgar? En el sector industrial, evidentemente, la almendra española tiene más porcentaje de grasa, organolépticamente es mucho mejor que la americana, no hay ningún tipo de duda. Vale, empezamos. Pero hay muchos otros segmentos de calidad que no llegamos. ¿Por qué? Porque justamente llevamos unas cosechas donde el calibre no nos llega. Eso a nivel de promoción, a nivel de calidad. Tema ecológico. Yo creo que el gap que vivíamos los años anteriores del producto ecológico, yo creo que procedente de un producto 100% natural, no se puede mantener. Es decir, la ventaja que tenemos en el fruto seco, ya sea en el pistacho, en la almendra, en la avellana, en la nuez, etcétera, que es un producto de la tierra. Conceptualmente el consumidor ya otorga ese producto no elaborado, ese producto natural, como natural. La pelea entre el natural, convencional, digámoslo así, al ecológico, evidentemente debe de tener un diferencial de precio, pero no las diferenciales que tenían los años anteriores. Luego también tenemos un problema a nivel de plantaciones en España, que lo que comentaba Aldo, el tema analíticas. Nosotros podemos estar certificados a nivel de certificación ecológica, etcétera, homologación, trabajar perfectamente el campo, que podemos analizar esa almendra y hay muchos campos con analíticas de fosfónico muy altos. Analíticas de fosfónico que en mercados como Alemania, Bélgica, Francia, etcétera, etcétera, no aceptan como ecológico. Eso no significa que la almendra no lo sea, sino que en sus analíticas para ellos no lo es. Y ya les puedes explicar lo que quieras, que realmente el árbol se ha trabajado correctamente, que el proceso es ecológico, etcétera, etcétera, que si la analítica no corresponde realmente a los parámetros del país de destino, para ellos no lo es. Y creo que que ya he hablado de los 3 puntos un poco que hemos comentado, la promoción, segmento de calidad y ecológico. Bueno, por añadir un comentario que buscando información, ¿no? Pues para hacer el análisis de mercado, bueno, encontré que me pareció muy curioso en cuanto a la promoción, es que la Asociación de Productores para Pistacho en Australia, por ejemplo, de cara a 2030 ya tienen, digamos, una hoja de ruta en la cual
dentro de esa hoja de ruta lo que se encuentra es un plan estratégico para aumentar el consumo interno, ya no solamente de exportación, sino interno en Australia del pistacho, ¿no? En el cual se incluye, pues, por ejemplo, ver las posibilidades de se aumente la cantidad recomendada de frutos secos dentro de las dietas saludables, ¿no? Pues para incentivar que los usuarios, bueno, pues consuman este tipo de productos, ¿no? Entonces me llamó bastante la atención, ¿no? Que ellos prevén que van a tener un crecimiento de superficie de producción y no solamente están enfocados en promocionar, digamos, el consumo exterior, sino que ya también tienen una hoja de ruta para ver qué acciones tienen que hacer a nivel nacional para incentivar el consumo interno. Y bueno, yo como periodista y he seguido mucho, vamos, sigo mucho lo que hace la Asociación Americana y ellos trabajan en 3 líneas. Trabajan en la contratación de prescriptores y de influencers o personas relevantes que comuniquen las bondades del producto. Trabajan en estudios científicos y en estudios en el ámbito sanitario sobre las propiedades saludables del producto y luego trabajan en el marketing o en la comunicación ya más pura y dura, en los medios de comunicación y en entrevistas que conceden a medios de comunicación, hablando de las bondades del producto. Ellos no, lo mencionaba antes, ahí digamos que a los productores, al sector español también le está, digamos, beneficiando esa campaña porque lo que vemos en los autobuses o en las vallas publicitarias o en artículos que si hacemos una búsqueda de artículos en Google recientes sobre el pistacho, todos son positivos sobre los beneficios de consumir pistacho. Y detrás de eso está la Asociación Americana, que es la que está empujando a que se consuma este fruto seco. Si os parece, vamos a echar un vistazo al chat, que veo que hay aquí preguntas esperando. Una de ellas precisamente es para ti, Jaime, que dice: Jaime, los precios de venta del pistacho en Estados Unidos, bueno, pistacho USA en Europa, ¿puedes confirmar, según la Asociación de Productores, bueno, de Association, no, lo diré, eso, perdón, es menor en precio en China e India? ¿Qué porcentaje aproximado? No sé si entiendo bien la pregunta, si entiendo si el pistacho americano Sí, está que llegando a sí Europa por debajo por de... debajo de un precio inferior al nuestro, entiendo yo. Sí, bueno, efectivamente es el que marca el precio del pistacho en Europa. O sea, es el que marca el precio. De hecho, entrevistábamos hace relativamente poco al presidente de la que quiere ser la interprofesional del pistacho en España, del Consejo Europeo del Pistacho, y nos decía que bueno, que si vamos a competir, si España va a competir en precio, pues que como mucho el margen puede ser en un 20% más sobre el precio que marque Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, bueno, pues tenemos algunas facilidades logísticas, ¿no? Y mis compañeros saben más, ¿no? Respecto, porque el pistacho tiene mucho que aprender, ¿no? Del sector de la almendra, pero que, bueno, que España tiene unas facilidades, por ejemplo, logísticas para poder poner un contenedor en pocos días en Dinamarca, o vamos, un contenedor, una cantidad relativamente pequeña sin tener que esperar a un envío de un barco desde Estados Unidos, por ejemplo. Vamos, el precio en Europa lo marca Estados Unidos, si esa era la pregunta, que no lo sé si es esa. Vale, aquí Miguel Valdés Pastor hace referencia, bueno, la verdad es que sus mensajes son bastante largos. A ver, el primero de ellos dice: los excesos de producción sobre la demanda en años anteriores al COVID, es decir, los stocks existentes sobre todo en Estados Unidos, Australia, han sido puestos en el mercado a precios muy bajos y por ello han unido la almendra española de mayor calidad. Solo hay que ver las alertas detectadas por aflatoxina de almendra americana en el mes de abril, las 3, supongo que son 3 alertas fitosanitarias por aflatoxina. Fundamentalmente hay que añadir que siempre contendrán, a pesar de que los límites se han subido 2 veces y por la variedad de cáscara blanda utilizada y el sistema de cultivo, tirándola al suelo, que es difícil de contener estos contaminantes que son cancerígenos y acumulativos. En resumida, bueno, por resumir un poco, que en España, bueno, pues el nivel de aflatoxina es inferior por el tipo de producto y de recolección.
Y bueno, pues parece que, bueno, según Miguel, parece que no hay demasiada respuesta por parte del sector español, ¿no? en denunciar este tipo de alerta o en colaborar en que salgan a la luz. Dice, quería que me contesten a esta pregunta que realizo, así como la producción real sobre la estimada, que creo que no se corresponden con la realidad. ¿Se ha importado más de lo exportado en almendra? Y si realmente la producción española fuera de 80.000 toneladas, como han reflejado los cuadros, significaría que los precios van a seguir hundidos en 2024 porque hay un stock de unas 50.000 toneladas que no es real que estén, y es lo que se deduce de los datos que han aportado. Las estimaciones de producción real debe hacerlas organismos independientes como el Departamento Oficial de Agricultura, y aquí lo hacen los operadores con datos no lo suficientemente rigurosos ni independientes. Bueno, al final son datos oficiales, ¿no? Al final, cuando hablamos del USDA, estamos hablando en el caso de almendra, estamos hablando del Departamento de Estadística americano. Vale. Bueno, pues... Una parte con respecto a la parte de cooperativas, nosotros sí, somos bastante beligerantes con todo el tema pues de las aflatoxinas, por supuesto, pero y se ha visto en las últimas manifestaciones que sí, defendemos gran parte de toda la política esta de cláusulas espejo. Es decir, lo que no podemos permitir en ningún caso es que seamos rigurosísimos con nuestra producción interna, pero luego miremos a otro lado cuando entran producciones externas, ya sea por cuestiones políticas o cuestiones que se escapan a nuestra agenda del día a día, ¿no? Es decir, hay que ser muy claros con esto. Una almendra que llega de Estados Unidos y se pone en el mercado español y se consume en el mercado español tiene que tener exactamente los mismos parámetros, o debería tener los mismos parámetros que una que se produce aquí internamente a 2 kilómetros y acaba un poco en el mismo supermercado, en la misma bolsa, ¿no? Eso por una parte. Luego, por otra parte, no tengo las cifras estas que dice Miguel Valdés en la cabeza, pero sí que hay stock de 2024. Es decir, a día de hoy pues todavía hay llamadas de operadores que quieren sacar al mercado producción de cáscara. El mercado, la demanda está bastante pausada, es decir, no se está consumiendo al ritmo que se debería. Y se produce una cuestión muy curiosa en España, es decir, a poco que repunta la demanda, después no hay oferta. Es decir, la misma persona que te ha ofrecido 4 camiones para vender, el día que tú los necesitas, solo te ofrece 2. Entonces, tenemos ahí un espíritu un poco cainita, si lo queremos ver así, que en eso nos perjudica muchísimo en el día a día. Nos resta seriedad como industria. O sea, nosotros somos una industria dentro del sector y nos encontramos muchas veces con esta dicotomía de que el mismo señor que estaba desesperado una semana antes porque quería sacarse cierto volumen, a la semana siguiente, que es cuando tú a lo mejor has generado las llamadas suficientes y has abierto la oportunidad de negocio para generar esa venta, pues te dice que, ay, no, pues mira, no, ya veo un cambio en el mercado. Entonces aquí es dificilísimo generar un mercado, porque al final el mercado se basa en, ¿no?, mover esas operaciones entre oferta y demanda y no atascarnos en cuestiones, pues, esta lucha constante de operaciones bueno, que es verdad que es muy curioso porque incluso puedes cerrar futuros con americanos casi ya para el año que viene, ¿no? Y ese señor te va a cumplir y si no sabe que le llevas a tribunales y le destroza al vivo. Entonces, ostras, ¿cómo puedo yo, un operador pequeño, mediano, porque no tengo una dimensión como la que podría ser Unió, que está Josep y tal, cómo puedo comprometerme a un año vista, ¿no?, con algunos clientes, que es lo que piden solo para empezar, ¿no? Ostras, pues te voy a contar muy directamente con la producción de mis agricultores y el resto, pues a la aventura. Pues tampoco es una muy buena manera de trabajar, ni genera una confianza digamos, en los operadores nacionales de cara a ir hacia afuera. Yo no le puedo decir a un señor alemán, hacemos 2 camiones y el tercero ya veremos. Ese ya veremos queda fatal, ¿no?
siguiendo un poco lo que comentaba Aldo, estoy seguro que el que te ha llamado a ti luego me ha llamado a mí. O sea que eso es habitual. Eso es habitual. Yo creo que estamos en una situación donde los precios realmente han sido... En general, el mercado español es un mercado, o muchos operadores son bastante especulativos. Nos hemos encontrado en una situación de precios muy bajos, que yo creo que muchos de ellos han intentado o han estado esperando a ver si los precios repuntaban y realmente no ha sido así. Y ahora nos encontramos en una situación donde, oye, eh, evidentemente podemos comprar americana para el año que viene, primer trimestre o primer semestre, incluso a precios más bajos que los que tenemos ahora de cosecha vieja. Entonces esto genera una inestabilidad y no ayuda realmente el que realmente vuelva a haber almendra en el mercado para vender, porque encima estamos en fechas donde toda esta almendra se va a solapar en gran medida con las nuevas cosechas que se están adelantando. Y eso va a generar un problema, porque aparte mucha de la almendra que se está guardando o intentando resolver las dudas del chat es de calibre pequeño. Estamos en lo mismo. El tema del calibre realmente, aquí en España decíamos el tamaño importa, pues sí, en el tema de la almendra, en según qué segmentos, en según qué sectores, el calibre, el tamaño importa. Y lo que está guardado de esta cosecha no tiene calibre, por lo que la revalorización de esa almendra yo creo que no va a existir actualmente. ¿Vale? Luego, siguiendo un poco a lo que comentaban de las calidades de aflatoxinas, evidentemente yo creo que deberíamos tener un control mucho más estricto de todo el tipo de importación, ya sea almendra, sea pistacho, sea nuez, etcétera, etcétera, independientemente del país. Hablamos mucho de Estados Unidos, pero tenemos producciones en según qué frutos secos de Europa del Este que las analíticas, o sea, brillan por su ausencia. Luego, a nivel de comunicación, oye, de intentar dar valor a la española, nosotros se unió, y sé que Can Mallorquí también lo ha hecho, de notificar a sus clientes de, oye, no, que la española tenemos muchos mayores controles, que el control al final es una analítica de lote, es decir, nosotros en Unión no mandamos ningún camión que no tenga su analítica correspondiente, independientemente del país, independientemente del canal de venta. Unió como miembro de Almendrave, también hemos sacado una serie de comunicados referentes a este tema. Entonces, pues bueno, que realmente falta un soporte más ministerial, sin duda, a nivel individual o a nivel de empresas, con las herramientas que tenemos, pues ostras, vamos haciendo, pero falta recorrido y falta recurso para ello. Y bueno, en relación a lo que habéis comentado, me gustaría lanzar la última pregunta con respecto, bueno, pues a que hemos visto que conviven en el caso de la almendra española principalmente como dos realidades, ¿no? Con una variabilidad de rendimiento muy amplia entre una producción extensiva de secano a una intensiva en regadío. ¿Cómo veis que puedan convivir estas dos situaciones en un futuro? ¿Asistiremos a una situación de precios que al final acaba afectando a esas explotaciones, digamos, menos dimensionadas, que de alguna manera la hagan desaparecer a favor de otras que están mejor dimensionadas en cuanto a rendimiento? No sé si la pregunta queda clara o no. Sí, Es sí. A decir, ver, Sí, repite, porfa. sí, que ahora mismo tenemos como dos realidades, ¿no? Una serie de explotaciones con unos rendimientos menores y que están, digamos, normalmente explotaciones más pequeñas, en extensivo, con unos rendimientos más bajos. Y luego tenemos otro tipo de explotaciones que están más intensificadas, con unos rendimientos más elevados. Sí, la evolución de los precios va a hacer que, bueno, o podrían hacer una especie de selección en favor de aquellas que están mejor dimensionadas y más tecnificadas. Yo es que me adelanto casi yo, más que nada porque esto es lo que vemos que va a pasar en X años en el pistacho. Es decir, esto que puede ser una realidad ya en la almendra, vemos que es lo que va a pasar en el pistacho, porque vamos a tener dos producciones diferenciadas, dos productos distintos. Un pistacho que se ha obtenido a partir de una plantación intensiva en regadío
que tendrá unas características, y otro pistacho que se ha obtenido en una plantación en secano menos intensiva con otras características. Y aquí la pregunta sería si esos dos pistachos con dos características diferentes luego se van a juntar en el mercado en la misma bolsa. Porque si se van a juntar en la misma bolsa, evidentemente hay un tipo de explotación que va a poder continuar y otra que lo va a tener muy difícil poder rentabilizar su explotación. Entonces, por eso yo hablaba en el sentido de que tiene que existir una diferencia y creo que el ecológico no está respondiendo a esa diferencia. Ahora, es el sector el que tiene que buscar en diferenciar ese producto en los estantes del supermercado. Y creo que va a ser muy difícil. Y creo que es un reto que, por ejemplo, en el pistacho se está a tiempo, porque todavía no se ha producido ese problema, se está a tiempo de poder llegar a dentro de 5 o 10 años para tener una solución a esos dos productos que en principio creemos que tienen características diferentes. Y si no, pues vamos a encontrarnos con un futuro poco prometedor precisamente para los productores que empezaron en el cultivo del pistacho en España. Bueno, yo por la parte, digamos, de que nuestra realidad es que nuestra política interna, por ejemplo, para todo este tipo de parcelas que defines como menos productivas, todo esto, primero fue traspasar un poco al modelo ecológico, fruto de ese gran diferencial que existía antes con respecto al convencional. Entendemos que eso era una cosa coyuntural, que al final sí que va a haber un diferencial entre almendra convencional natural y ecológica, pero que no será tan distante, es decir, simplemente pues vendrá a enjuagar ese diferencial con un poco más entre el coste de fabricación y la pérdida, digamos, de producción o de producción máxima. Nosotros abogamos también por un cambio de cultivo. Nosotros hemos animado a muchísimos agricultores y a incluso a la administración a fomentar políticas de arranque de almendros en secano con poca rentabilidad, poca viabilidad, y impulsar el cultivo del algarrobo. En nuestra zona se da bien, es un cultivo muy resistente a la sequía, produce beneficios ambientales un poco al mismo nivel que cualquier otro fruto seco y es compatible, por ejemplo, con una ganadería extensiva, ¿no? Creo que cada zona tendrá un poco ese pequeño reto de ver en qué reconvierte esas pequeñas superficies con poca rentabilidad y al final también pues es un poco también ese modelo de agricultura tradicional más orientada, ¿no?, a esa cuestión de tiempo parcial o multi producciones de una sola explotación agrícola, a el modelo de explotación monocultivo, que es muy profesional con ese producto, que además conoce bien el mercado, conoce bien los productos que tiene que trabajar, tiene apoyo técnico directo o indirecto, ya veas, por ejemplo, con una cooperativa. Es decir, intentar hacer coexistir esos dos mundos va a ser complejo. Hay una parte que no nos corresponde a nosotros, que es la parte ambiental, que eso pues, se tiene que definir a través de políticas del ministerio, donde sí que puede interesar que esas zonas no se vean abandonadas y se puede incentivar con algunas ayudas como las que hay en frutos secos dentro de la PAC, pero también tenemos que ser claros a la hora de decir que evidentemente para que lleguen esas dos almendras dentro de la bolsa, pues un señor probablemente está trabajando a pérdidas o a empate, mientras que el otro está a lo mejor ganando algo de dinero. Lo único, Aldo, pregunto. Sí, sí, claro. Si nos vamos a ese modelo, ¿perderemos esas cualidades organolépticas de las que ahora estamos presumiendo? No está necesariamente demostrado. Nosotros hemos hecho un estudio bastante interesante con la universidad a la hora de, por ejemplo, nosotros tenemos una EGP de almendra. Trabajamos lo que es el origen de la almendra, pues se definió en su momento y tenemos 300 variedades registradas como
como parte de la almendra de Mallorca y no está vinculada necesariamente a unas variedades ni a un tipo de cultivo, ¿no? Entonces, nosotros un poco el reto era ver si con esa transición que íbamos a hacer a almendros en regadío, con variedades más o menos modernas, etcétera, etcétera, iba eso a suponer pues, el cuadro organoléptico que tiene que cumplir nuestra almendra IGP, iba a haber problemas. Entonces, luego a la hora de la verdad, no ha sido así. Es decir, hay una parte pues, climática, edafoclimática, entorno, contexto, no sé qué, no sé cuántos, que nos ha llevado a que bueno, pues, hemos podido mantener esas propiedades. Por otra parte, además, te diré, tampoco hemos llegado a esas producciones que se vendían sobre los manuales, ¿no? Es decir, estas producciones de 3.000 o 2.500 kilos de grano por hectárea, 2.200, bueno, pues la variedad aquí está haciendo 1.500 y nos tenemos que dar con un canto en los dientes, ¿no? Bueno, pues mucho mejor que lo que teníamos, pero no hemos tenido que quedarnos por el camino con la parte de la calidad. Y también te diré que al final hay una parte de todo esto que hay que investigar sobre ello. No podemos simplemente lanzarnos a decir, oye, pues es que este es de más o menos de calidad. Bueno, para un ejemplo que pone nuestro presidente muchas veces es que aquí somos muy chauvinistas y luego la almendra, la naranja mallorquina, la naranja, eso, oye, sí, pero si tiene un gusano no la quieres. Entonces, claro, calidad es un concepto muy amplio. O sea, buen gusto, buen sabor, grasas, etcétera, etcétera. Entonces, tendréis que analizar muy bien esos parámetros y ver cuáles son las variables que más se modifican, ¿no? Y a lo mejor incluso puedes negociar con un agricultor, oye, yo necesito estos parámetros, que los cumples, genial, que no, pues te descuento precio. En cuanto a la adaptación un poco del cambio de modelo de fincas, de plantación, mira, os pongo dos ejemplos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el tema del regadío, han habido muy buenas plantaciones inicialmente de regadío de variedades en zona de Aragón, que a los 4 años han tenido que arrancar toda esa variedad porque esa variedad no funciona en esas parcelas. Parcelas preparadas para regadío. Error de variedad o error de árbol. Luego, el cambio de secano a regadío. Nosotros tenemos un proyecto de incorporación de nuevas generaciones a campo, de fincas abandonadas. En este caso, Unión está gestionando 800 hectáreas de secano que hemos trabajado para pasar a regadío con unas variedades concretas trabajadas con el IRTA, con el Instituto de Investigación. Y estamos trabajando con 38 nuevos agricultores, en concreto con unas parcelas de regadío y en cada parcela con distintas variedades, según la que se adapta mejor a esa zona. Eso es un poco lo que comentaba Aldo. Es decir, o nos adaptamos un poco realmente al cambio que tenemos de suelo, al cambio climático, a las zonas, etcétera, etcétera, o si no, es complicado que algunos agricultores, algunas parcelas, puedan mantener el volumen o puedan llegar a ser rentables, porque realmente es complejo. Yo creo que llega un punto en el que la incorporación de plantaciones de regadío, si están bien trabajadas, darán un salto cualitativo o cuantitativo, sobre todo cuantitativo a nivel nacional, pero tengamos claro, no todas las fincas de regadío funcionan. Igual que las de secano son, son más delicadas en general, no todas las fincas de regadío funcionan. ¿De acuerdo? No, porque muchas veces parecemos de, no, es que pasaremos a regadío y ya estamos salvados. No, depende. Son muchos factores. Uno es el agua, evidentemente, el formato regadío ayuda a la estabilización de los cultivos, pero luego también está en cómo está el suelo, cómo ha evolucionado el clima en esa zona en los últimos años y qué variedad de almendro queremos plantar. Pues muchas gracias, Josep. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad es que el tema de la sostenibilidad es otro de los temas que se nos quedan en
pendientes para otra edición futura, porque lamentablemente ya son las 6 de la tarde y vamos a tener que concluir este webinar. Quisiera, bueno, agradecer vuestra participación, realmente ha sido muy interesante. Lamentablemente se nos quedan preguntas en el chat que no se han podido contestar, pero bueno, nos las podéis realizar también directamente a través de la web de Mercados de Plataforma Tierra, directamente sobre el informe. Y bueno, y antes de cerrar, pues bueno, quería dar unas conclusiones generales como bueno, que se han puesto de manifiesto en este webinar, como por ejemplo la necesidad pues de ajustar lo que es la realidad productiva y el mercado y hacer que casen para de alguna manera tener la posibilidad de adaptar nuestra producción a los distintos mercados para que no se produzcan situaciones de sobreoferta y se pueda absorber el máximo de producción posible en un futuro. La necesidad de promoción como para aumentar el consumo tanto en almendra como en pistacho. También la importancia de las cláusulas suelo, que además el lunes tuvimos un webinar precisamente sobre este tema y que está disponible en nuestra página web. Y también por la necesidad de establecer parámetros de calidad que nos ayuden a posicionar nuestros productos, tanto almendra como pistacho, en los mercados, tanto nacional como internacional. Y bueno, con esto damos por concluido el webinar. Muchísimas gracias a todos de verdad por vuestra participación, ha sido muy interesante y nada, os animo a que participéis y colaboréis con nosotros en próximas ediciones de este webinar y nada, muchísimas gracias por participar y a los asistentes por estar ahí y nada, muchísima suerte y buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, un saludo.